La nieve caía sobre Manhattan en grandes y lentos copos de terciopelo, envolviendo la ciudad en un silencio costoso, casi irrespirable. Era una noche de enero, la más fría del año en Nueva York, con la temperatura rozando los 10 grados bajo cero. Desde el piso 56 de un ático en el Upper West Side, la vista del Central Park, cubierto por un manto blanco inmaculado, era una postal de riqueza inalcanzable. Este no era un hogar, era una declaración financiera, paredes de vidrio, mármol blanco glacial y un minimalismo tan extremo que la ausencia de calidez humana gritaba en cada esquina. La tecnología de punta controlaba la luz y la temperatura con precisión robótica, pero no podía calentar el alma de sus habitantes. El ambiente, aunque impecable, era una jaula dorada, fría y deshabitada emocionalmente, un perfecto reflejo de su dueño, el poderoso Alexander Vance. Alexander, a sus 40 años, había regresado inesperadamente. Un fallo técnico en su jet privado lo obligó a cancelar su vuelo desde Tokio, devolviéndolo a un lugar que él consideraba su oficina más que su santuario. Su perfil era el de un titán de las finanzas, trajes de Tom Ford hechos a medida, una barba oscura recortada con precisión geométrica y unos ojos azules que siempre escaneaban el entorno en busca de un número o una oportunidad, nunca una conexión. Entró en el silencio de la penthouse y sintió el mismo vacío de siempre, un hueco que la riqueza de su fortuna, valorada en $3.000 millones, nunca había podido llenar, un vacío que la pérdida de su esposa, hacía 3 años, había cimentado. Su vida, organizada en bloques de 15 minutos, se había convertido en un algoritmo de eficiencia fría, incluyendo la gestión de su hijo, Samuel, de 7 años, considerado por él como su proyecto personal más importante. El apartamento estaba sumido en una oscuridad protocolaria, dictada por el sistema de ahorro de energía, pero una luz tenue y amarillenta se filtraba bajo la puerta del dormitorio de Samuel. Aquello era una violación directa de las normas de la casa. La niñera, Elena, no debía estar allí después de las 10 de la noche. Alexander sintió una punzada de irritación, la molestia de ver su impecable orden alterado por un descuido humano. Se deslizó por el pasillo de mármol, sintiendo el eco de sus zapatos de cuero italiano resonar en el silencio opresivo. Su primer impulso fue despedirla, recordarle a esa joven inmigrante el precio de su negligencia y de su violación de los protocolos estrictos. Se detuvo ante la puerta, ajustándose el nudo de la corbata, preparando la frase de despido. La misma frialdad que usaba para cortar tratos millonarios, lista para ser aplicada a una vida humana. Abrió la puerta sin llamar. La escena que lo golpeó no fue de negligencia, sino de devoción brutal. Samuel yacía en la cama, su pequeño cuerpo ardiendo, su respiración superficial y rápida. Sus rizos rubios estaban empapados en sudor y sus ojos, generalmente vivaces, rodaban sin foco mientras murmuraba incoherencias. Elena, de tan solo 25 años, estaba en el suelo, sentada con la espalda apoyada en el borde de la cama, en el incómodo frío del piso de madera, pero despierta. Vestía una blusa de algodón sencilla y un pantalón de mezclilla, ropa humilde que se veía aún más fuera de lugar en ese entorno de seda y cristal. Llevaba en una mano un paño de cocina arrugado y húmedo, y en la otra un termómetro digital que marcaba una cifra alarmantemente alta, 104.5 grados Fahrenheit. No estaba durmiendo, estaba en guardia, luchando una batalla silenciosa contra la fiebre que amenazaba la vida del niño. Alexander tardó un segundo demasiado largo en procesar la gravedad de la situación, su mente hiperfuncional colapsando ante la emoción pura. Su ira inicial por la violación de los protocolos se evaporó, reemplazada por un terror atávico.
Su rostro, generalmente imperturbable, se desencajó en una máscara de horror genuino. La niña, sus cabellos oscuros cayendo sobre un rostro consumido por la preocupación y el agotamiento, levantó la cabeza de golpe al verlo. Sus ojos castaños, profundos y expresivos, se abrieron con el pánico de una cierva atrapada. Fue un momento de revelación silenciosa y humillante para Alexander. La persona que él había pagado para cuidar de su hijo había visto el peligro. Lo había reconocido antes que él y había actuado. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Alexander era un susurro ronco, despojado de su autoridad habitual. No fue una pregunta de sío, sino un grito de padre asustado. Se acercó a la cama, tocando la frente ardiente de Samuel, y el calor abrasador bajo sus dedos lo hizo retroceder, como si el fuego lo estuviera acusando de negligencia. Elena, encogida en el suelo, intentó ponerse de pie, con las rodillas temblándole por la vigilia y el miedo, pero falló. Su primera reacción no fue una disculpa ni una explicación, fue un gesto. Agarró el termómetro, lo agitó nerviosamente y lo mostró a Alexander con la cifra roja parpadeante como una señal de alarma. La frase de Elena no fue una excusa, sino un intento desesperado de contener la situación, la declaración que encendió el conflicto. El hospital. No podíamos, señor. Él no puede ir al hospital ahora. Sus palabras salieron en un español atropellado, teñido por el terror de la deportación y la gravedad del momento. Estaba claro que estaba ocultando algo vital, algo que violaba no solo las reglas de la casa, sino quizás la ley. Alexander, con el corazón latiéndole a un ritmo de pánico nunca antes experimentado, se inclinó sobre ella. Su mente se debatía entre llamar al 911 y exigir la verdad de esa joven que, con la única luz de su devoción, estaba arriesgando su vida para salvarla de su hijo. Un hijo que él había descuidado en nombre de las ganancias. Ese fue el instante crucial. Alexander vio el miedo genuino en los ojos de Elena, pero también una determinación férrea que nunca había visto en la sala de juntas. Su ropa sencilla contrastaba con el mármol, su cansancio con la energía del hombre más rico de la habitación. Ella no estaba actuando por un cheque, estaba actuando por amor. El gesto de ella, su cuerpo pegado al suelo frío para estar cerca del niño, fue la humillación que Alexander necesitaba. El rey Midas se dio cuenta de que su oro no valía nada frente a la vida de su hijo y la lealtad de una extraña. Él la miró a los ojos, y el miedo por Samuel superó su necesidad de control. Soltó su maletín de piel de cocodrilo, que golpeó el suelo de mármol con un sonido sordo, y exigió: «Dime la verdad, Elena, ahora». Alexander se arrodilló, su traje caro rozando el suelo frío, un acto de humillación involuntaria. Miró a Elena a los ojos, exigiendo la verdad no como un jefe, sino como un hombre al borde del colapso. Ella, sintiendo la desesperación genuina bajo la coraza del magnate, finalmente rompió a llorar, soltando el paño húmedo. La confesión fluyó, no como una justificación, sino como un torrente de dolor reprimido. Explicó que Samuel padecía una condición crónica del sistema inmune, algo que Alexander sabía y trataba con los protocolos estándares y costosos, pero ineficaces, del hospital presbiteriano. Sin embargo, Elena reveló que hacía 3 meses, a través de su pequeña red de contactos en la comunidad inmigrante, había encontrado al Dr. Rojas, un especialista alternativo, casi un proscrito, que ofrecía un tratamiento experimental en una clínica modesta en Queens, rechazado por la Junta Médica de Vance por considerarlo de riesgos no mensurables y no aprobado por la FDA. Mientras Elena hablaba, su pasado y sus demonios internos se desplegaban ante Alexander. Ella no era solo una niñera, era una hija,
Contó que su madre en su país natal, Guatemala, estaba luchando contra un cáncer agresivo y requería medicamentos que costaban $800 mensuales, un precio astronómico para su realidad. Su sueldo en la casa de los Vance, aunque generoso para sus estándares, apenas cubría eso. Reveló que había usado cada centavo extra, cada hora libre de sueño e incluso el dinero que había ahorrado para su pasaje de regreso a casa, para pagar las consultas clandestinas y las primeras dosis del tratamiento experimental del Dr. Rojas para Samuel, que costaban $1,500 cada una. Lo hizo en secreto porque sabía que Alexander, anclado en la lógica y el control, jamás aprobaría la irracionalidad de un médico no corporativo. Su miedo a la deportación no era solo por ella, era el pánico a dejar a Samuel sin su única esperanza de curación y a su madre sin su único sustento. Alexander se levantó, su mente deseó, tratando desesperadamente de procesar la lógica detrás de ese sacrificio ilógico. La contradicción lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Mientras él medía el éxito en millones y delegaba el cuidado emocional de su hijo, una joven a la que apenas conocía, arriesgando su futuro, su libertad y su conexión familiar, había puesto en riesgo su propia vida por el bienestar de su hijo. Ella había dado la moneda que a él más le faltaba, el amor desinteresado. La febrícula, explicó Elena, era una reacción temida pero esperada al medicamento experimental, una fase crítica que el doctor Rojas había advertido que solo podía manejarse en casa, con vigilancia constante y métodos naturales, ya que la intervención hospitalaria estándar abortaría el ciclo del tratamiento, forzando a Samuel a volver a la casilla de salida, a la ineficacia crónica. La escena continuó con Alexander en un estado de negación. «Esto es demencial», murmuró, volviendo a su modo de control. Intentó llamar a su médico personal, pero Elena, con una fuerza tranquila, le arrebató el mano del teléfono. «Si llama ahora, Dr. Vance, lo van a internar. Le van a dar esteroides. El tratamiento se pierde y Samuel tendrá que empezar de nuevo en 6 meses. No funcionó antes. ¿Por qué lo haría ahora?» La pregunta de Elena, simple y directa, perforó su armadura de autosuficiencia. Alexander se quedó inmóvil, observándola mientras aplicaba un paño empapado en agua tibia sobre las pequeñas muñecas del niño, susurrándole palabras en español, un dialecto suave, reconfortante, lleno de una ternura visceral que Alexander, con su acento neoyorquino y su frialdad, jamás podría emular. El pasado se proyectó en la habitación. Elena recordó la primera vez que vio a Samuel, hace 1 año y medio, en el funeral privado de la señora Vance. El niño, de solo 5 años, se había escondido bajo la mesa de mármol del comedor, negándose a salir. Los psicólogos de élite y los asistentes sociales de Alexander no habían podido sacarlo. Fue Elena, recién llegada y aún sin hablar bien inglés, quien se agachó, lo miró en silencio, le ofreció una galleta casera que había traído de su país y se quedó con él, simplemente respirando, sin intentar arreglarlo. Ese fue el comienzo de su vínculo. Ella le había enseñado a llorar a escondidas, a expresar el dolor que Alexander, sumido en sus reuniones y su luto no resuelto, había intentado enterrar bajo pilas de trabajo y una disciplina estéril. Elena se había convertido en el único color en la vida gris de Samuel. El desarrollo del conflicto interno de Alexander fue palpable. La incredulidad se mezclaba con una necesidad desesperada de creerle a ella. Su educación le decía que el doctor Rojas y su remedio casero eran charlatanería, un riesgo que pondría en peligro a la empresa y a su reputación. Pero el amor de un padre, que él pensaba que podía gestionar con un buen plan de salud y un seguro millonario, ahora dependía de la confianza ciega en una niñera que estaba arriesgando todo por convicción. Él dudaba.
Dudaba del tratamiento, pero ya no dudaba del amor de Elena. Se sentó en la alfombra persa, separándose de ella por solo 1 metro, observando la mano de ella, pequeña y suave, sosteniendo la mano de Samuel con una fe que él había perdido en Wall Street. Los obstáculos externos aparecieron al amanecer. El mayordomo, siguiendo órdenes de Alexander, había llamado discretamente al jefe de seguridad por la violación del horario. A las 8 de la mañana, mientras Elena dormitaba por fin, exhausta, Alexander recibió una llamada en su despacho. Era Richard Hedges, el abogado de su esposa, ahora miembro del Consejo de Administración de Vance Tech, con un tono gélido. Alexander, recibimos un reporte de seguridad sobre la niñera. Violación de contrato, negligencia. Su comportamiento es manipulador y arriesga la custodia de Samuel. Debe despedirla y reportarla a inmigración inmediatamente. No podemos arriesgar la imagen pública de la compañía ni la estabilidad del niño. Está fuera de control. La presión burocrática se intensificó. Alexander se enfrentó a la fría realidad. Si la protegía, arriesgaba una crisis de relaciones públicas y una batalla por la custodia que el Consejo podría usar para tomar el control de su empresa. Si la entregaba, salvaba su imperio, pero condenaba a su hijo a un tratamiento ineficaz y al dolor de perder a la única persona que le había mostrado afecto puro. El conflicto externo actuó como un espejo para su conflicto interno. Elegiría el control, el dinero, la lógica, el poder, o la fe, el amor, el riesgo, la humanidad. Salió del despacho y encontró a Elena despierta, preparando una sopa ligera para Samuel con la misma dedicación tranquila, ajena a la tormenta que se cernía sobre su visa y su vida. Me están pidiendo que te despida, Elena, ahora, y que informe tu situación de visa. Alexander soltó las palabras con una dificultad inusual, mirándola a los ojos. Ella dejó el cucharón, el miedo volviendo a asaltarla. Su rostro se puso pálido. Lo entiendo, señor. Solo le ruego que no detenga el tratamiento de Samuel. Está funcionando. Su única preocupación no era ella, sino el niño. Esa respuesta desinteresada fue el último clavo en el ataúd de la frialdad de Alexander. Él vio en ella la imagen de su propia madre, una mujer de fe sencilla y amor profundo, y el recuerdo borroso de su esposa, que siempre lo había acusado de amar más sus números que a su familia. Alexander tomó una decisión radical. Ignoró la llamada del abogado y condujo personalmente a Elena y al dormido Samuel a la modesta clínica del doctor Rojas en Queens. Cruzar el East River fue cruzar un umbral emocional. Dejó atrás el lujo controlado de Manhattan y entró en un ambiente de esperanza imperfecta. El doctor Rojas, un hombre de bata gastada y ojos penetrantes, confirmó el diagnóstico de Elena, la necesidad de la fiebre como respuesta al tratamiento y la urgencia de seguir con el protocolo. El cuerpo de Samuel está luchando, señor Vance. Es doloroso de ver, pero es la señal de que está respondiendo. Su niñera lo ha salvado con su fe y su riesgo, dijo Rojas, dándole a Alexander el golpe final de humildad. Su riqueza era inútil, el amor de Elena era vital. De vuelta en el penthouse, la tensión aumentó exponencialmente. Samuel parecía estabilizarse por unas horas, pero por la tarde la fiebre regresó con una virulencia mayor, acompañada de escalofríos incontrolables. Elena, con el rostro contraído por la angustia, aplicaba mantas y paños, alternando entre el inglés susurrado y el español melodioso para calmar al niño. Alexander, por primera vez en años, sintió que su vida se escapaba de su control. No podía comprar la cura. No podía negociar con la enfermedad. Se sentó en la silla junto a la cama, sin saber qué hacer. Inútil. Elena, no sé qué hacer. La fiebre no baja, dijo,
con un tono de pánico que nunca antes había usado. Elena, exhausta, pero enfocada, le tomó la mano, no la de Samuel, la de Alexander. Tenemos que confiar en él, señor. Tenemos que estar fuertes por él. Ese contacto físico, ese pequeño gesto de apoyo de la empleada al jefe, fue un acto de intimidad emocional que rompió las barreras de clase y protocolo. Alexander sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, la primera desde el funeral de su esposa. Él no estaba llorando por Samuel, estaba llorando por su propia incapacidad de amar y por la redención que Elena, a través del sufrimiento de su hijo, le estaba ofreciendo. Se puso en pie y tomó la decisión que cambiaría su vida. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana. Alexander, al anochecer, llamó a su abogado, Richard Hedges, pero no para cumplir la orden. Richard, Elena, se queda, y el doctor Rojas tiene todo mi apoyo financiero. Prepárame un fondo de inversión privado para financiar esta investigación. Y ni se te ocurra volver a amenazar a mi hijo o a su cuidadora. Si me demandan, que lo hagan. Mi hijo es más importante que Van Steck. La frase fue una declaración de guerra contra su propio imperio. Mientras tanto, Elena había logrado que Samuel bebiera un poco de té de manzanilla, y el niño parecía encontrar un momento de paz fugaz, apoyando su cabeza en el hombro de la niñera. El desarrollo emocional fue una lenta erosión del cinismo de Alexander. Observó a Elena rezar, un murmullo suave en un idioma que él no entendía, pero que transmitía una paz profunda. Ella no pedía dinero ni protección, pedía por la salud del niño. Alexander se dio cuenta de que la riqueza de Elena no era material, sino espiritual, una riqueza de empatía que la hacía infinitamente más poderosa que él. Él se acercó a la cuna y tocó el cabello de Samuel, un gesto que se sentía extraño, incómodo, pero real. Era la primera vez que tocaba a su hijo, sin la intención de comprobar su temperatura o su salud. Lo tocaba por el simple deseo de estar cerca. El vínculo se fortaleció en las horas siguientes de vigilancia mutua. Compartieron sándwiches fríos y café rancio, hablando poco, pero comunicándose mucho. Elena le contó sobre su pueblo en Guatemala, sobre la lucha de su madre, sobre la esperanza que su pequeño sueldo representaba. Alexander le habló de su infancia, de la presión de su padre, del miedo a ser un fracaso y de cómo la muerte de su esposa lo había paralizado, haciéndolo refugiar su dolor en la creación de una fortaleza financiera impenetrable. Por primera vez, Alexander fue vulnerable, no como el CEO, sino como el hombre herido. Ella lo escuchó, asintiendo, sin juzgar. A las 4 de la mañana, la fiebre de Samuel alcanzó un pico alarmante. El niño comenzó a delirar, a llamar a su madre. Alexander estaba a punto de romper su promesa y llamar al hospital, el pánico dominándolo. Elena lo detuvo con un toque firme en el brazo. «No, señor, es la crisis. ¡Ayúdeme!». Ella sacó de una bolsa de tela un pequeño rosario de madera y lo puso en la mano de Samuel, comenzando a cantar una canción de cuna, una melodía dulce y melancólica en español que hablaba de un pájaro que lleva sueños a los niños. El canto de Elena fue el bálsamo. Samuel se calmó al escuchar la voz. Su cuerpo se relajó visiblemente. Alexander se quedó fascinado, viendo la conexión pura y ancestral entre la niñera y su hijo, una conexión que él, con todo su poder, no podía replicar. La canción era una llave que abría la puerta del corazón del niño. Alexander se dio cuenta de que si Samuel sanaba, no sería gracias a su dinero, sino a la dedicación incansable de Elena y a esa melodía que él no entendía, pero que su hijo sí. El agotamiento de Elena era extremo. Alexander la obligó a acostarse en el sofá del cuarto, cubriéndola con una manta de cachemira que antes le habría parecido demasiado valiosa para un empleado. Él tomó su lugar en la silla, vigilando a Samuel.
Era un cambio de roles. El jefe cuidaba a la niñera había cuidado al hijo. El contraste entre la riqueza de la manta y la fragilidad de Elena, durmiendo por fin, era la metáfora perfecta de la lección que Alexander estaba aprendiendo. El lujo sin amor no es más que una manta fría, pero un corazón cálido puede encontrar consuelo en cualquier lugar. La amenaza del consejo se materializó con más fuerza al mediodía. Un mensajero entregó una carta formal a Alexander. Su junta directiva exigía una reunión de emergencia para discutir la estabilidad de la gestión y la negligencia en la custodia del heredero, citando la presencia no autorizada de Elena. Alexander arrugó el papel, su habitual autocontrol sustituido por una furia protectora. Ya no eran solo números, era una amenaza directa a la única persona que había salvado a su hijo. La lucha de Elena contra el miedo a la deportación se convirtió en la lucha de Alexander contra su propia familia corporativa. Un acto de redención. Alexander se sentó en el pasillo, lejos de la habitación, para no despertar a nadie. Se sentía completamente solo y vulnerable. La riqueza que lo había protegido toda su vida ahora parecía una jaula. Sacó su teléfono y buscó información sobre el cáncer de la madre de Elena. Los costos eran astronómicos, el tratamiento complejo. Se dio cuenta de que la joven había estado enviando su ayuda gota a costa de su propia subsistencia y arriesgando su futuro legal. Su sacrificio era doble, por Samuel y por su madre. Este detalle, esta dedicación oculta, desarmó completamente el escepticismo de Alexander. No era caridad, era un acto de amor puro y desgarrador. La conexión emocional se hizo más profunda y silenciosa. Al despertar, Elena lo vio, sentado en el suelo del pasillo, con la mirada perdida. Ella no preguntó por el trabajo ni por el peligro legal. Solo le ofreció un vaso de agua con una sonrisa cansada. En ese intercambio de miradas, sin palabras, él le dijo, «Confío en ti. Estamos juntos en esto». Y ella le respondió, «Gracias por quedarte. Él nos necesita». La lealtad entre ellos se había sellado, no por un contrato, sino por el miedo compartido y el amor por el niño. La tensión se agudizó cuando Samuel tuvo una tos repentina y fuerte. Alexander, instintivamente, se lanzó hacia la cama, pero Elena fue más rápida, aplicando sus técnicas naturales aprendidas del doctor Rojas. Ella le dio unos golpecitos firmes y rítmicos en la espalda y le ofreció agua con limón. El episodio duró solo unos segundos, pero fue una demostración más de la diferencia entre su reacción controlada, llamar al médico, y la acción intuitiva y amorosa de Elena. Alexander reconoció que su vacío emocional era un reflejo de su miedo a la pérdida, un miedo que lo había hecho funcional, pero ausente. Había tratado de controlar la vida de Samuel, sus horarios, su dieta, su educación, pero había olvidado lo más importante, darle amor incondicional y presencia. Elena. A pesar de su pobreza material y su situación legal precaria, había llenado ese vacío con una riqueza de espíritu que Alexander envidiaba y admiraba profundamente. Su viaje de la rabia inicial a la confianza absoluta estaba completo. El conflicto interno de Alexander culminó en una aceptación total. Ya no le importaba el consejo, ni Wall Street. Su única métrica era el aliento de su hijo. Había pasado de ver a Elena como una empleada a verla como la salvadora de su familia. La brújula moral que él había perdido hacía años. Su fortuna se puso a disposición de Elena y del doctor Rojas, no como un mecenas distante, sino como un colaborador desesperado. El acto 2 terminó con Samuel, respirando un poco más tranquilamente, y Alexander y Elena sentados juntos, agotados, pero unidos por un propósito que trascendía el dinero, la vida del niño. La calma era una ilusión.
A las 2 de la madrugada del día siguiente, cuando Alexander y Elena creían haber pasado la peor parte, la tensión se rompió violentamente. El pequeño Samuel, que había estado durmiendo plácidamente, se despertó con un grito ahogado. Sus ojos se abrieron desorbitados y un espasmo incontrolable recorrió su cuerpo. La fiebre, que había bajado a 102 grados Fahrenheit, se disparó de nuevo a 105, y su piel estaba moteada, fría al tacto a pesar del calor. Era la crisis final, la señal de que el cuerpo del niño estaba al límite. Alexander, el magnate que controlaba mercados globales, sintió el pánico total. Su mente no podía calcular, su dinero no servía de nada, y su cuerpo se congeló en el terror de revivir la pérdida de su esposa, el luto no resuelto que había alimentado su frialdad durante años. Alexander, superado por el terror, se inclinó sobre Samuel, sosteniéndole la pequeña mano, pero su toque era rígido, más de miedo que de consuelo. Murmuraba: «Resiste, campeón, papá está aquí, te voy a comprar el juguete que quieras». Era el lenguaje del mercado, el lenguaje que conocía, tratando de negociar con la muerte. Elena, por otro lado, actuó con una velocidad instintiva. Se sentó en la cama, acercó a Samuel a su pecho y con una voz que resonó en el silencio cargado de la habitación, comenzó a tararear de nuevo la canción de cuna de su pueblo, esa melodía guatemalteca sobre el pájaro que trae sueños. El contraste entre la riqueza material de Alexander y la riqueza emocional de Elena se hizo evidente. Él ofrecía un juguete, ella ofrecía un refugio. El canto fue el ancla. Mientras Elena mecía suavemente al niño, ignorando la amenaza de la fiebre, Alexander observó la escena, un espectador impotente de la conexión que nunca había podido forjar. Samuel, al escuchar las suaves sílabas en español, dejó de temblar. El temblor persistía, pero su mirada se fijó en los ojos de Elena, buscando la paz. En ese momento, Alexander sintió un dolor agudo, no por la enfermedad de su hijo, sino por su propia ceguera. Se dio cuenta de que había delegado no solo el cuidado físico, sino la posibilidad de amar, transformando su dolor en distancia. Elena sintió la mirada de Alexander. Sus ojos se encontraron sobre la cabeza de Samuel. En ese cruce de miradas, ella no vio al CEO ni al jefe, vio al padre aterrorizado. Su voz, aunque agotada, se hizo más fuerte y suave a la vez. Dejó de tararear y comenzó a hablarle a Samuel, no de la enfermedad, sino de la esperanza. «Mi niño, mi Sam, tienes la fuerza de tu madre. Ella te cuida desde el cielo. ¿Verdad, Alex? Te dije que este pájaro te traería sueños bonitos. Tienes que ser fuerte para que el pájaro te traiga a tu abuela, mi mamá, para que ella te enseñe a hacer tortillas». La mención de la abuela y el uso del nombre de su esposa, que casi nadie se atrevía a pronunciar, rompió la última barrera de Alexander. Él se derrumbó. Dejó caer la mano de su hijo y se cubrió el rostro, emitiendo un sollozo profundo, áspero, que salió de un lugar que llevaba clausurado 3 años. Era el luto, era la culpa, era el miedo que finalmente se liberaba. Su traje de Tom Ford se arrugó, sus hombros se sacudieron. El hombre más poderoso de la sala era el más roto. No lloraba por el dinero, sino por el tiempo perdido. Elena, sin dejar de abrazar a Samuel, extendió una mano y tocó el hombro de Alexander. No fue un toque de empleada a jefe, fue un toque de ser humano a ser humano, de alma a alma. La declaración emocional de Alexander no fue una frase, fue ese llanto liberado. Cuando pudo hablar, su voz era apenas un susurro que se rompía. «Perdóname», se dirigió a Samuel, aunque su confesión era para Elena. «Perdóname, hijo, por no estar aquí, por amarte con porcentajes, por intentar comprar tu salud con protocolos, por tener miedo de amarte como ella te amó, y como tú me has enseñado a amar, Elena». Esa confesión, ese reconocimiento de su propia vacuidad,
fue el punto de inflexión. Se volteó hacia Elena, sus ojos rojos e hinchados, pero por primera vez claros y enfocados en la realidad. El diálogo transformador ocurrió allí, en el caos del delirio de Samuel. Alexander dijo, la voz temblándole por la emoción: «Usted me ha enseñado lo que es ser un padre, no lo que es ser un CEO, sino un padre. Lo que usted ha hecho por él, arriesgándolo todo, con ese miedo constante por su madre enferma en Guatemala y su visa. Eso no tiene precio. $1.000 millones no me han dado esta lección». Elena, con Samuel finalmente más calmado en sus brazos, miró a Alexander. Su respuesta fue la pura verdad de su corazón. No tiene que pedir perdón, señor, solo tiene que estar presente. Samuel solo quiere saber que lo ve, que usted lo toca. El amor no es un porcentaje, es el riesgo. Es confiar en que podemos con el dolor. Su esposa, ella lo amaba mucho, señor. Yo veo su amor en la mirada de Samuel. Y yo no puedo irme ahora. Necesita de la abuela de las tortillas. Alexander, con una determinación que no había sentido desde que construyó su imperio, tomó una decisión irreversible. El gesto de amor que trascendía la lógica empresarial. Se acercó a Elena, a Samuel, y se arrodilló de nuevo, no en humillación, sino en fe. No se va a ir, Elena, jamás. Y su madre tampoco se queda sola. Desde este momento yo me encargo de todo. De la visa, del doctor Rojas, de su madre, de todo. Usted ya no es mi empleada. Usted es parte de nosotros. Usted salvó a mi hijo de mi propia frialdad. El clímax se extendió por la noche. Alexander, con la ayuda de Elena, aplicó compresas frías y medicamentos. Pero lo más importante, estuvo allí. Tocó la frente de Samuel. Le susurró que todo estaría bien, sin negociar, sin prometer riqueza, solo presencia. Se pasó la noche al lado de ellos, el millonario de Manhattan, empapado en sudor y miedo, al lado de la niñera guatemalteca, ambos unidos por la fragilidad de una vida. Las barreras de clase, de dinero y de idioma, se habían desvanecido por completo ante la verdad brutal de la enfermedad. El doctor Rojas, contactado por Alexander a primera hora, confirmó que la crisis era la respuesta final del tratamiento, la señal de que el cuerpo de Samuel había aceptado la cura. El milagro no fue una medicina instantánea, sino el despertar del cuerpo y del corazón del padre. Alexander, al recibir la noticia de la estabilización del niño, ya no pensó en el mercado de valores. Pensó en cómo proteger a las dos personas que se habían convertido en su familia. Su transformación era completa. El control dio paso a la confianza, el cinismo a la fe. La amenaza del Consejo de Administración ya no le importaba. Alexander llamó a su abogado, Richard Hedges, a las 7 de la mañana, con una voz nueva, sin la frialdad metálica de antes. Richard, ya no soy el CEO. Designa a mi vicepresidente ejecutivo para que asuma. Yo me voy a dedicar a la fundación y a mi hijo, y quiero que inicies inmediatamente los trámites para un visado de residencia permanente para Elena López, bajo la figura de miembro esencial de la familia. Que no haya errores, y si el Consejo amenaza mi custodia, que vengan. Voy a luchar con todo lo que tengo, y voy a ganar. Ya no me pueden tocar el corazón. Esa mañana, cuando Samuel abrió los ojos sin fiebre, su primera sonrisa no fue para Alexander, sino para Elena, quien dormitaba con la cabeza apoyada en la cama. El niño le acarició el cabello suavemente y le dijo en español, la lengua del consuelo que ella le había enseñado: «Gracias, mamá». Elena se despertó con la palabra. Alexander, que había escuchado el intercambio, sintió una punzada de celos que se disipó inmediatamente, reemplazada por una profunda gratitud. Él ya no era el padre que quería el control. Era el padre que quería la felicidad de su hijo, viniera de donde viniera. Alexander se acercó a la cama, mirando a Elena y Samuel.
No hizo un gran discurso. Solo se sentó a los pies de la cama y con una voz suave que no había usado en años, les contó una historia sobre su propia infancia, sobre cómo su padre, un hombre de negocios cruel, nunca había tenido tiempo para él. Era un intento de conectar, de compensar los años de ausencia. Elena y Samuel escucharon en silencio, y por primera vez, Alexander se sintió parte de la escena, no el dueño del escenario. El miedo de Elena se disipó cuando Alexander le dio la noticia. Su madre va a recibir el mejor tratamiento, Elena. Con el dinero que hemos gastado en tonterías estos años, ya no tiene que preocuparse por el dinero, ni por su visa. Estamos en esto juntos. El doctor Rojas va a tener un nuevo centro de investigación que vamos a construir juntos. Lo llamaremos Fundación Samuel Vance. El anuncio no fue una dádiva, fue una invitación a la asociación, el reconocimiento de su valor más allá de su trabajo. La escena terminó con un simple toque. Alexander estiró la mano y tocó el cabello de Elena, un gesto paternal y protector, reconociendo el lazo que los unía. Era el momento de la verdad para el magnate. La única manera de curar su propio corazón era dedicando su inmensa riqueza a la lucha que Elena había iniciado por amor y fe. La vida de Samuel estaba a salvo, pero la vida de Alexander acababa de empezar. La mañana en el Penthouse Vance ya no amaneció con el frío minimalista de antes. El ambiente, aunque todavía lujoso, estaba impregnado de un nuevo calor, el olor a manzanilla y la presencia de la vida que había regresado. Alexander, actuando con la eficiencia que solo un CEO podía desplegar cuando la misión era personal, inició una cascada de cambios. Su primera acción concreta fue una transferencia bancaria a la cuenta del doctor Rojas por $5 millones. No como un pago, sino como capital inicial para un centro de investigación. Luego, contactó al mejor abogado de inmigración en Nueva York para que regularizara la situación de Elena López, garantizando una visa de residencia permanente bajo el argumento de su rol esencial y vital en la salud de Samuel. El dinero, por primera vez, estaba sirviendo a un propósito noble y desinteresado. El cambio más profundo se reflejó en su vida personal. Alexander cumplió su promesa. Dejó su cargo como CEO de Vance Tech, una empresa que cotizaba en bolsa por $10.000 millones. La noticia sacudió a Wall Street, pero a él ya no le importaban las portadas financieras. Su nueva oficina era la habitación de Samuel, y su nuevo trabajo era la Fundación Samuel Vance, establecida con un patrimonio inicial de $50 millones de su fortuna personal. La misión de la fundación era clara y específica: financiar y dar visibilidad a tratamientos experimentales y alternativos, como el del doctor Rojas, que habían sido injustamente rechazados por los grandes sistemas hospitalarios y corporativos por considerarlos demasiado arriesgados o poco rentables. El conflicto con el Consejo de Administración se resolvió con una humillante, pero firme, declaración de Alexander. Él dejó claro que si intentaban interferir con la vida de su hijo o con Elena, usaría todos sus recursos legales para exponer las fallas y negligencias del sistema de salud corporativo. Su poder, antes usado para acumular, se transformó en un escudo protector. Richard Hedges, el abogado, pasó de amenazar a Elena a trabajar fervientemente en su nombre, asegurando no solo su residencia, sino también el tratamiento completo para su madre en Guatemala. Elena ya no tenía que vivir con el miedo constante de la deportación o la culpa de la distancia. Elena, por su parte, se transformó de empleada a socia, aunque su título más importante seguía siendo cuidadora principal. Alexander, reconociendo su intuición y su fe, la nombró directora de enlace de pacientes de la fundación, un puesto que le permitía conectar con otras familias desesperadas.
dándoles la esperanza que ella había encontrado en el doctor Rojas. Su salario, ahora generoso y seguro, se destinaba completamente a su madre enferma, cuyo pronóstico mejoró drásticamente gracias al acceso a la medicina de vanguardia, financiada por el hombre que antes la había visto solo como un número en la nómina. La nueva dinámica familiar era una lección de amor. El penthouse, antes un mausoleo de mármol y vidrio, comenzó a llenarse de color. Alexander, bajo la guía de Elena, quitó el arte abstracto costoso y colgó dibujos de Samuel y Elena, llenos de pájaros de colores y soles sonrientes. Él aprendió a cocinar mal y con torpeza, pero con el corazón, preparando tortillas improvisadas que, aunque incomibles, hacían reír a carcajadas a Samuel y a Elena. La risa, un sonido que había estado ausente por años en ese ático, se convirtió en la banda sonora de su vida. La relación entre Alexander y Samuel se curó. El magnate pasó de hablar de porcentajes de crecimiento a hablar de cuentos de hadas y superhéroes. Cada noche se sentaba junto a Elena y Samuel a leer, a veces en inglés, a veces pidiéndole a Elena que tradujera las palabras clave para que Samuel no perdiera el contacto con la lengua que le había traído consuelo. El amor de Alexander se manifestó en la presencia, no en los regalos. El pequeño Samuel floreció, su condición crónica bajo control, su espíritu revitalizado por el afecto incondicional de dos figuras paternas que lo adoraban. El desinterés y el vacío de Alexander habían sido reemplazados por un propósito ardiente. La Fundación Samuel Vance se convirtió en un faro de esperanza, financiando 20 nuevos proyectos de investigación en el primer año y salvando, indirectamente, las vidas de docenas de niños que, como Samuel, habían sido víctimas de la fría burocracia médica. Alexander no solo donó su dinero, donó su tiempo y su red de contactos, transformando su visión de negocios en una operación de rescate humanitario. Elena, con su visa de residencia ya en mano, ya no era la joven asustada. Su gentileza innata se combinó con la confianza de ser valorada. Ella enseñó a Alexander que la verdadera riqueza es la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Su historia se convirtió en el núcleo ético de la fundación, el amor de una niñera por un niño, arriesgándolo todo. Su sacrificio se convirtió en la brújula moral de un magnate. La reconciliación familiar se extendió más allá de las paredes del penthouse. Alexander, por primera vez, llamó a los hermanos distantes de su esposa para ofrecerles apoyo y pedir perdón por su aislamiento. El luto, finalmente compartido, permitió que el recuerdo de su esposa se convirtiera en un legado de amor, no en una sombra de dolor. La familia de sangre se acercó, reconociendo la increíble transformación de Alexander y la pureza de Elena. La conclusión de la historia fue la transformación de los valores. Alexander se había dado cuenta de que la única métrica que importaba era la salud y la felicidad de Samuel. Su vida pasó de valer $3.000 millones a valer la sonrisa de un niño y la gratitud de una mujer. Él había comprado y vendido imperios, pero el vínculo familiar que había forjado con Elena y Samuel era el único activo que no tenía precio y que lo hacía inmensamente feliz. El despecho inspirador se consolidó. La riqueza material de Alexander se había convertido en la herramienta para expresar la riqueza emocional que Elena había desbloqueado en él. El sacrificio de la joven y la fe del doctor Rojas, antes despreciados por el sistema, se habían convertido en el motor de una nueva filantropía, una que valoraba el riesgo y la compasión por encima del protocolo. La moral de la historia resonó fuerte. El amor es la única moneda de cambio que realmente vale la pena. La imagen final de esta etapa fue Alexander, sentado en el sofá, sosteniendo un libro de cuentos en español, con Elena a su lado, traduciendo y riendo,
mientras Samuel, completamente sano, dormía entre ellos en el regazo de su padre y su cuidadora. Ya no eran jefe y empleada, sino una familia, unida por una segunda oportunidad de amar. 3 años después, la escena ya no era el frío penthouse de Manhattan, era una casa grande y luminosa en la costa de Connecticut, a 1 hora de Nueva York, con un gran jardín que daba al mar. El aire olía a pino y a sal. El lujo estaba allí, sí, pero mezclado con el caos adorable de una familia viva. Juguetes desparramados, mantas de colores sobre los muebles y el sonido de la risa. Alexander, ahora con 43 años, se veía más joven, su barba más relajada y sus ojos, siempre enfocados, ahora brillaban con calidez. Vestía jeans y una camiseta de la Fundación Samuel Vance. Samuel, que ahora tiene 10 años, corría por el jardín con un perro labrador, su primer perro, bautizado Rojas, completamente sano y lleno de energía. Alexander estaba en el porche, no revisando acciones, sino ayudando a Samuel a construir una casa en el árbol, algo que el antiguo CEO jamás habría considerado. Su relación era de profunda complicidad. El ciclo del dolor se había cerrado. El miedo a la pérdida había sido reemplazado por la alegría de la presencia. Elena, con 28 años, estaba en la terraza, haciendo una videollamada. Su ropa seguía siendo simple, pero su rostro reflejaba una paz y una seguridad inquebrantables. Estaba hablando con su madre, que ahora estaba en remisión completa y se preparaba para viajar a Estados Unidos en diciembre para pasar las fiestas con ellos. La madre de Elena le había enviado una receta tradicional de tortillas, y Elena estaba riendo mientras le pedía consejos. El sacrificio de Elena había traído la cura, no solo para Samuel, sino para su propia familia. El impacto de la decisión de Alexander era innegable. La Fundación Samuel Vance se había convertido en un referente global, habiendo invertido más de $200 millones en investigación. Alexander se había transformado en un filántropo influyente, usando su poder no para construir rascacielos, sino para construir esperanza. Había encontrado en el servicio a los demás la única satisfacción genuina que el dinero nunca pudo darle. En un momento íntimo, Alexander se acercó a Elena y le puso un brazo alrededor de los hombros mientras ella terminaba la llamada. No había romance, sino una profunda e inquebrantable conexión de respeto y familia. ¿Tu madre está bien, Elena?, preguntó Alexander con genuina preocupación. Ella asintió, apoyando su cabeza en su hombro por un segundo, un gesto de total confianza. Mejor que nunca, Alexander, gracias a ti. Alexander negó con la cabeza, mirando hacia el mar. Gracias a ti, Elena. Me salvaste de la cárcel que construí con mi propio dinero. Me enseñaste que los pájaros que traen sueños no vuelan sobre los edificios de cristal, sino donde hay amor y fe. La frase resumía su redención. Su vida era una prueba viva de que la empatía puede desmantelar el cinismo más arraigado. La escena final fue el ciclo cerrándose y transmitiéndose. Alexander y Elena estaban sentados en el porche, viendo a Samuel. El niño se cayó de un pequeño tronco, se hizo un raspón en la rodilla y corrió hacia ellos. En lugar de dar un grito de pánico o buscar el botiquín con protocolo, Alexander se arrodilló, tomó a Samuel en sus brazos y, torpemente, comenzó a tararear esa misma canción de cuna en español que Elena le había enseñado, la melodía del pájaro. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos, viendo a Samuel calmarse ante el terrible canto de su padre. El amor era real. La transformación era permanente. La riqueza, finalmente, estaba sirviendo a su verdadero propósito, la construcción de un hogar, no de un imperio. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Comenten
El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.